Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el programa de Ballet House. Mi nombre es Giancarlo Duana, director general y artístico de la comunidad Ballet House. Nos está acompañando el maestro de ballet clásico, Sergio Orozco, y nos acompaña Gerardo Flores, nuestro terapeuta. Este es un comunicado o un programa específico y especial para toda nuestra comunidad, donde vamos a hablar de esos temas que a los papás no alcanzamos todavía como a entender lo que la finalidad de Ballet House, ¿no? Como por ejemplo que fueron los exámenes posturales que hicimos, pero también realmente cómo se lleva a cabo una buena clase de ballet, ¿no? Vamos a definir, maestro, yo creo que antes de darle paso a todo lo que queremos comunicarle a los papás, realmente, primero, ¿qué es la danza? ¿No? Para mí la danza es un arte donde haces consciente a tu cuerpo en tiempo, en espacio, y le das una significación a ese movimiento, ¿no? A esa sensación de estar en un lugar y a la vez no estar en ese lugar, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que es muy importante siempre definir qué es danza antes de pasar a temas que nos van a llevar a una buena danza, a una buena técnica, a un cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? Digo, Ballet House es una casa de ballet que hace eso, cuidar, entrenar de una forma correcta. Digo, para eso estás, maestro, tú con el último grado de ballet, que ya es el nivel pre-profesional, y pues Gerardo, estás tú aquí también para cuidarnos, para prevenir lesiones, atender lesiones. ¿Por qué quisimos hacer este comunicado para ustedes, este programa? Por todo lo que estuvimos viendo en la evaluación postural, sobre dudas de los papás, sobre algunos alumnos que hemos estado viendo y valorando, ¿verdad? Fíjate, maestro, y aquí Gerardo, que bueno, toda necesidad de todos los niños, desde pequeñitos, es tener la necesidad de movimiento, ¿no? Impulsivamente el niño se tiene que mover, son impulsos naturales, ¿no? Tengo un cuerpo, creo que soy muy independiente de mamá, soy muy independiente de papá, tengo un propio cuerpo, me muevo, ¿no? Sí. Y es donde vienen los movimientos involuntarios hasta que te haces consciente de tu cuerpo y creas movimientos realmente voluntarios o controlados. También desde ahí surge la danza realmente, ¿no? Desde ese movimiento voluntario, involuntario, desde pequeñitos, ¿no? Y fíjate que vamos quiero ir tocando ciertos temas donde me van a ir apoyando ustedes. Y el primer tema es eso, que es el movimiento voluntario, involuntario en niños pequeños que llegan a Ballet House y que quieren aprender ballet, quieren aprender jazz, contemporáneo, alguna disciplina, ¿no? Y es donde los pequeñitos empiezan tomando clases, 1 mes, 2 meses, y de repente empiezan a desertar, ¿no? Donde empiezo a desertar, porque la niña creía que cuando llegaba a una clase de ballet es ya puntitas y el niño pues también por disfrutar la clase, ¿no? Sí, claro. Oh, sorpresa. Empiezas a estirar, empiezas a preparar el cuerpo y el niño de repente dice, es que me duele. Entonces tú como papá, mamá, empiezas a consecuentar, por decirlo así, ay, pobrecito, no, porque le duele, no, porque a lo mejor está lastimado. Y yo creo que es ahí donde entramos nosotros, con una buena técnica, con un buen cuidado corporal, pero además enseñarle a los papás realmente a diferenciar, porque de aquí parte nuestro tema, entre un dolor por el entrenamiento y un dolor por una lesión. ¿Verdad? Claro, exactamente. Sí, ahí, por ejemplo, ¿cómo nos podríamos dar cuenta cuando el dolor es provocado por una lesión? Generalmente, pues bueno, hay ciertas como características. Podemos ver alguna inflamación, podemos observar alguna limitación de algún movimiento. Es decir, si por ejemplo nuestro niño refiere alguna molestia y vemos que en el transcurso de la clase o en una actividad en casa el niño puede saltar o está haciendo su actividad normal y solamente cuando nosotros le mencionamos si tenía la molestia la refiere,
pues no es como tan cierta esta parte. Pero si ya nosotros vemos que el niño refiere mucho dolor, se limita en los movimientos o incluso hay inflamación en esa estructura donde justamente nos está refiriendo el dolor, ahí es evidentemente que hay una lesión. Exacto, y justamente, o sea, el hecho de tener una lesión y tener un dolor de algún trabajo que se ha estado haciendo anteriormente, yo creo que se puede encontrar la diferencia porque uno es de plano debilitante y te impide hacer muchas cosas. Sin embargo, el otro dolor, por así decirlo, es más bien porque el cuerpo ha estado realizando ciertas modificaciones. Entonces, una vez que alguien regresa a ese patrón de movimiento, sí lo va a referir, pero ese dolor, aparentemente dolor, porque en realidad los músculos se están fortaleciendo, poco a poco va a ir desapareciendo y se va a volver uno cada vez más consciente. Claro, aquí es donde nosotros como comunidad Ballet House quisimos tener a un especialista en el cuidado del cuerpo, en la prevención y en el tratamiento de lesiones, y es donde dijimos, bueno, yo creo que el primer paso es un examen postural, claro, ¿no? Para saber cómo me llega cada alumno, cada pequeñino, cada joven, porque déjame te digo también que hay chicos que han tomado clases en otros lugares y vienen muy lastimados, vienen con lesiones fuertes por la falta de un buen entrenamiento y de alguien que los dirija de una forma adecuada, profesional. Y ahí es donde... O incluso, cuando no se trataron, es decir, cuando tuvieron la lesión y no tuvieron el cuidado adecuado para tratarla y llegan con esa condición. Exacto. Entonces, al momento de estar en la clase o al momento de la ejecución, a veces refieren que se lastimaron justo en ese momento, cuando la lesión ya viene posteriormente de varios años incluso y que no se trató de la forma correcta. Y también es muy importante considerar que uno como maestro o alguien que está a cargo de una clase es muy importante observar las cualidades y ya también inclusive dificultades y virtudes de cada alumno, porque por ejemplo si algo tan aparentemente sencillo como realizar un relevé en primera posición, vemos que a lo mejor hay alguna chica o algún chico que no tiene dificultad en hacerlo, pero si hay alguien dentro de ese pequeño grupo que tiene dificultad en hacerlo, no hay que ignorarlo por completo y no hay que dejarlo que lo haga como Dios lo dio a entender. Realmente hay que dirigirse a esa persona, explicarle qué es lo que tiene que hacer, qué músculos tiene que ocupar, qué otras de su cuerpo tiene que involucrar, porque el hecho de hacer un relevé no solamente es los pies, realmente se involucra todo el cuerpo. Entonces ir con esta persona, darle ciertas bases y mantenerla todo el tiempo en la mira, ¿no? Estarlo observando todo el tiempo. Claro, por supuesto. Ahora, este examen postural que se hizo en Ballet House y que cada alumno que entra está considerado para ese examen, es una ventaja que tiene Ballet House. Sí, claro. Encontramos diferentes situaciones. Y situaciones desde porque es parte de la edad, claro, pero también porque quizá tengan alguna situación corporal no solo por un mal entrenamiento, porque quizás sea por otra situación diferente, ¿no? Y el examen postural consiste literalmente de pies a cabeza, ¿no? Justamente, exacto. Aquí lo que se hace es una valoración de la alineación en una vista de frente, en una vista anterior, en una vista lateral y en una vista posterior. Y bueno, de ahí se van a evaluar diferentes estructuras del cuerpo. Y bueno, lo que comúnmente encontramos en esta parte en nuestros alumnos fue un aumento en la curvatura en la zona de la espalda baja, es decir, una hiperlordosis, una hiperextensión de rodillas, que es cuando la rodilla tiende a irse mucho hacia atrás, el tipo de pie, que en algunos es plano, es cabo, y pues bueno, las rodillas, que comúnmente se conocen como de charrito, que son como en paréntesis, y en X, que es cuando las rodillas chocan hacia el centro. Claro. Ahora, se dice que parte de la segmentación del cuerpo va influida a un tono muscular, a una fuerza muscular. Incluso se dice que desde el vientre de la mamá hay una conexión tónica, ¿no? Claro, desde la comunicación de mamá e hijo a partir del tono, porque es cuando dices que las pataditas o que eso, ¿no? Es decir, que hay un lenguaje no verbal, pero es un lenguaje tónico, un lenguaje muscular donde
el bebé tiene la necesidad de moverse dentro del vientre y es donde te comunicas y son tus primeros movimientos, ¿sí? Claro. Cuando el pequeño o la alumna, y quiero hablar de pequeño porque obviamente tiene que ir progresando, tiene un tono muscular débil, porque tenemos alumnos con esas características, que además son alumnos súper flexibles, y no porque sean flexibles son aptos para el ballet o son aptos para alguna actividad artística. Ahí es donde también entramos, ¿no? Desde el punto de vista con Gerardo, que ayuda a apoyarnos en ejercicios, en el cuidado, pero también la parte uno como maestro de ballet, donde, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Porque tú puedes llevarlo a ciertas actividades y además lo llevas con el fisioterapeuta y le metes actividades, pero si papá, mamá no entiende que no solo es meterlo a las actividades, sino es hacerlos conscientes que es una disciplina la que tomen, que les va a ayudar a mejorar su calidad de movimiento a partir de la fuerza muscular o del fortalecimiento del músculo. Yo creo que es importante y tenemos, creo que, bastantes alumnitos con hipotonía, ¿verdad? Claro, eso sí, en esa parte de la que hablas, la que mencionas, sí es muy importante tener mucho cuidado con estos alumnos. ¿Por qué? Porque generalmente una persona con tono bajo y con una hiperlaxitud, es decir, cuando los ligamentos son muy laxos o muy flexibles, este tipo de personas que cuentan con esta característica tienden como mucho a la lesión. Y si el músculo en este caso no está fuerte, no está estable, y los ligamentos también estabilizan la articulación, si eso no está, es muy probable que el alumno se lesione. Entonces, justamente, el ballet es una disciplina que justamente trabaja toda esta parte de la fuerza y de la alineación del cuerpo al momento de la ejecución. Exacto, y yo creo que es muy común considerar que una persona, una vez que tiene solamente la elasticidad o esa capacidad de elongación en distintas partes de su cuerpo, uno pensaría, ok, esta chica o este chico son completamente aptos y aptas para el ballet. Sin embargo, es muy importante considerar que sí, obviamente en el ballet es muy importante tener esa capacidad en el cuerpo. Sin embargo, también hay que considerar que del ballet surgen muchos pasos, pero a partir de la fuerza muscular. A partir de ahí, de esa misma fuerza van a salir los saltos. A partir de esa fuerza, los chicos van a poder cargar a las chicas. Y también las chicas tienen que saltar y realizar muchos ejercicios de fuerza. Para subirse a un par de puntas necesitan una fuerza y un control muscular muy grande. Entonces necesitan equilibrar ambas cosas. Claro. Qué bueno que tocas rápidamente este tema para continuar con otros puntos que queremos tocar, que acabas de decir, para subir a puntas, ¿no? De repente nos llegan alumnitas que dicen, es que yo estaba en tal escuela y ya me van a subir a puntas y la niña tiene 7 años, maestro. Muy joven. Entonces, muy joven. Digo, nosotros tratamos de hacer a los papás conscientes de cuánto es la responsabilidad de una clase de ballet, ¿no? Sí. Y que además ahí vienen más lesiones, ¿cierto? Exactamente. Y justamente las lesiones se van a producir por una biomecánica mal realizada. Es decir, las lesiones se van a producir cuando la técnica no se realiza correctamente. Y lo que mencionas, en muchos lugares a lo mejor, a los niños los ponen a puntas o los ponen a hacer puntas, pero aquí sería necesario hacer una valoración justamente de la fuerza del pie. El pie tiene que estar justamente muy fuerte, ¿para qué? Para que al momento de que ellos empiecen a hacer, en este caso, puntas, no vaya a tener algún tipo de lesión. Sí, exacto. Y considerar, además de la fuerza, muchísimos otros factores, porque obviamente la fuerza que tiene el pie, la capacidad de desarticulación que tiene el pie, el tipo de pie, y inclusive hasta el tipo de punta. Y entonces a partir de eso se evalúan otras cosas. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Estamos aquí en el programa de Ballet House hablando de diversos puntos muy interesantes para ustedes. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos al programa de Ballet House. Estamos trabajando y tocando
diversos puntos muy importantes para nuestra comunidad. Otro tema que quiero tocar es, bueno, sabemos que la danza es un arte escénica que nos ayuda a ser personas seguras, que nos ayuda a enfrentar públicos, pero nos hace también conscientes de nuestro cuerpo, ¿sí? Que ahí viene lo difícil cuando ya eres consciente de tu cuerpo, ¿no? Cuando nuestros alumnos suben de grado, de nivel o van creciendo, avanzando, evidentemente se van haciendo conscientes de todos y cada una de las partes del cuerpo, de la segmentación y de que al mismo tiempo que trabajas o activas tu centro, pues tienes que estar trabajando colocación de rodillas, de cabeza, de brazos, de los dedos. Y ahí es donde también te haces consciente de tu cuerpo y te haces consciente si tienes una lesión, una mala postura o alguna situación que el cuerpo no permita que llegues a crecer, ¿no? Donde se viene, por ejemplo, un buen trabajo de rodillas, que es el problema más común que tenemos, porque quizá no están bien alineadas por una hiperextensión de rodillas, por un mal entrenamiento o simplemente por alguna lesión que tuviste anterior sin nada que ver con la danza, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema importante tanto desde la parte del cuidado físico y de una buena conciencia, ¿verdad? Claro, digo, aquí por ejemplo, importante mencionar que el proceso de desarrollo normal, por ejemplo, en un niño cuando está empezando a caminar o está aprendiendo a caminar, es muy común que las rodillas se encuentren en un genuvaro, es decir, que las rodillas se encuentren como un paréntesis. Posteriormente, a los 2 años, este proceso se va invirtiendo, es decir, que las rodillas continúan y van haciéndose hacia adentro, es decir, en genuvalgo o conocido también como rodillas en X. Esta condición va a finalizar igual hasta en promedio de los 12, 14 años y digo, como ya mencionaba, es común que los niños a estas edades, pues al momento de realizar el ballet tengan esta condición y pues bueno, yo también recomiendo que hay que tener mucho cuidado al momento de abordar a estos alumnos para que pues justamente podamos prevenir algún tipo de lesión con ellos. Obviamente trabajas toda la segmentación de cada parte del cuerpo, ¿no? Segmentas músculos, segmentas articulaciones. Entonces, ahí es donde decimos que te haces consciente del cuerpo. ¿Y qué hacemos con estos alumnos que no se quieren hacer conscientes del cuerpo? Y entonces viene alguna situación de lesión, o no hablemos específicamente de la lesión, sino de no hacerlos crecer, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que el hecho de estar en una clase de ballet o en una clase de danza de cualquier estilo, algo que se acostumbra a hacer mucho justamente es, como menciona el maestro, disociar el cuerpo en distintas secciones, hablando un poco más en específico de una clase de ballet. Durante la clase de ballet puedes estar haciendo cierto trabajo con las piernas, pero mientras las piernas están trabajando, los dedos de los pies tienen movimiento también. Y también tienes que verificar la colocación de tu pelvis, tanto tienes que verificar tu centro, tanto tienes que verificar tus hombros, tanto el movimiento de los brazos, tanto el movimiento de las cabezas y de los dedos de las manos. Entonces, son muchas cosas que están pasando todo al mismo tiempo. Y es muy importante ser consciente de cada una de esas partes de tu cuerpo, porque si una no está haciendo su trabajo, por así decirlo, correctamente, puede perjudicar a otra y entonces ahí empieza a haber problemas de lesiones. Ahora, también es muy importante considerar que por lo mismo de que se tocan muchísimas partes del cuerpo, tanto músculos como articulaciones, y a veces uno se siente, por mucho entrenamiento que uno tenga inclusive, o por muchos años de experiencia o pocos, a veces uno se llega a sentir cómodo porque a lo mejor ya sale cierto paso o ya está uno en cierta colocación, pero ha habido ocasiones en las que a veces por un solo pelito de estar atrás o ligeramente hacia adelante hace mucha diferencia. Claro. Entonces son cosas que todo el tiempo y en clase se van progresando. Realmente no hay un límite o no hay un nivel al que se llega, sino que una vez llegando a eso que ya se logró, se puede lograr otra cosa todavía mejor. Es un constante progreso todo el tiempo. Es donde hablamos de movimiento
ya un movimiento voluntario, y un complejo, movimiento sí. controlado, un movimiento consciente. Exacto. Y ahí es donde yo siempre les comento a mis papás, ¿no? Nuestros alumnos tienen que entrenarse, tienen que conocer otras clases, otras disciplinas, pero sí es importante realmente que sepan dónde, con quién y qué tipo de clase van a tomar. Sí. Porque realmente, por ejemplo, cuando ya eres consciente de tu cuerpo, sabes que con cierto ejercicio, con cierto movimiento te puedes lastimar, ¿no? Por ejemplo, déjenme les digo que Gerardo, además de ser fisioterapeuta, está estudiando la licenciatura en danza contemporánea, ¿cierto? Y algo que una vez comentó él y que lo quiero tomar de referencia, es que cuando tu maestro te dice primera posición, ¿no? No, bueno, haz una rotación un poquito más compleja, pero si tu cuerpo ya no lo permite, tú como fisioterapeuta dices, a ver, ok, trabájalo hasta aquí, hasta donde tú puedes, justamente para evitar someter en este caso a ligamentos a estrés. Pero ahora, nosotros tenemos una ventaja, y la comunidad tiene una ventaja muy grande, que estás tú. ¿Qué haces con el alumno, con la alumna, que no tiene un Gerardo, que no tiene un Sergio, o que no tiene alguien que está tratando de dirigir una buena educación artística, una buena conciencia corporal, ¿no? Ahora, bueno, perfecto. Te llegó el alumno, es consciente de su cuerpo, está lesionado, quizá por X o Y razón. Porque obviamente no todos los alumnos se van a lesionar. Estamos tocando este tema de la lesión, ¿no? Le das la terapia, corriges, estás atento en la clase, a su alineación, a un buen trabajo, a que no se lastime más. Tú estás a cargo del cuidado de la lesión. ¿Qué hacemos con estos alumnos que no se cuidan? Que no se cuidan en la escuela, que no se cuidan en su casa, en la vida diaria, ¿no? Sí. Que toman clase de X disciplina y no se están cuidando, no los van a cuidar evidentemente. Pero además el alumno no se está haciendo responsable de su cuerpo. ¿Qué hacemos ahí si tú ya estás atendiendo, si tú ya estás de parte de irlos cuidando? Claro, bueno, yo aquí diría que la responsabilidad es tanto de los padres como de los alumnos. Digo que los papás también tienen que estar muy al pendiente de que sus hijos realicen en este caso los ejercicios, tengan los cuidados necesarios recomendados para justamente tratar la lesión, y también que los alumnos realicen sus ejercicios por lo menos 3 veces al día, o que sigan todas las recomendaciones que nosotros les hacemos para que justamente su lesión mejore y los músculos que en este caso, en algunos casos tengan débiles, se fortalezcan. Y también yo creo que yo sería partidario un poco obviamente es importante recalcarle esto a los padres de familia si los alumnos son muy jóvenes, porque por supuesto que hay casos. Sin embargo, una vez dentro de una clase de danza, yo creo que por muy joven o por muy grande que uno sea, uno conoce que ese es el momento en el que uno puede prestar atención a su propio cuerpo. Claro. Y es importante guardar respeto a este tipo de disciplinas porque, bueno, actualmente yo creo que es muy común que las personas no tengan algún trabajo con su cuerpo, ya sea profesional o no profesional, que es muy válido, ¿no? Cada quien tiene distintas aspiraciones, distintas metas, dependiendo de lo que cada quien desea hacer de su vida. Sin embargo, cuando alguien entra no solamente a una clase de danza, sino a alguna disciplina en la que se involucre el cuerpo, es muy importante ser lo más maduro posible, lo más atento posible consigo mismo, porque es el único cuerpo que tenemos y lo tenemos que cuidar. Claro. Además de que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras facilidades y así también de cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, eres consciente del cuerpo, estás trabajando de una forma adecuada, ¿qué hacemos con estos pequeñitos que evidentemente no tienen conciencia del cuerpo? Muchos de sus movimientos son involuntarios. Por ejemplo, los niños pues quieren correr, brincar en una edad de, por ejemplo, nosotros tenemos desde grado baby hasta quinto grado de ballet, y un grado 1 y un grado 2 son niños entre los 4 y medio, 7 y medio, que aún tienen movimientos involuntarios, o sí tienen movimientos voluntarios, pero evidentemente dentro del juego
llegan a lastimarse, ¿no? Sí. Entonces, y quiero tocar un tema que tuvimos apenas sobre una pequeñita que fue canalizada con un fisioterapeuta y que le puso un diagnóstico bastante complicado de interpretar. Entonces, ahí también es donde yo choco en ese sentido de, ok, el fisioterapeuta, mis respetos, digo, estudió bastante tiempo, pero sí es importante que si alguien te va a cuidar y además tú haces danza, sea un fisioterapeuta que tenga el conocimiento por ejemplo, en una clase de ballet, en un ejercicio, que digo, tú lo tienes porque además eres estudiante de la licenciatura en contemporáneo, y entonces ir con un fisioterapeuta y que te dé un mal diagnóstico, yo creo que también eso a veces no apoya, y además el papá o la mamá se angustia más, ¿no? Sí, exacto. ¿O no? Claro, sí, por ejemplo, también en esta parte sí, algunos terapeutas, por ejemplo, no están como muy adentrados a todo este tema de la disciplina de ballet, y muchos de ellos tienen como la idea de que el ballet es una disciplina que, pues sí, obviamente te exige, pero creen que a veces los maestros llegan y te estiran de más o te someten a cierto estrés, pero obviamente no. Si por ejemplo tu maestro está consciente de los cuidados que debes de tener, de las condiciones que cuenta tu cuerpo, de la edad en la que tienes, pues todas estas situaciones se van a evitar. Es por ello la importancia de que el terapeuta deba conocer cómo es que se realiza esta disciplina, qué movimientos se están haciendo y cómo se realizan. También por ello muy importante el que se realice un examen postural, justamente para ver en qué condiciones llega el alumno y qué es lo que le podemos exigir y qué no. Exacto, y también es muy importante recordar que la verdad es que es muy valioso contar con la gente de danza o que está acostumbrada a hacer danza siempre normalmente tiene un dolor todo el tiempo, ¿no? No es algo que realmente no es sencillo desprenderse. Todo el tiempo hay un ligero dolor muscular aquí y mañana va a haber otro. Es algo muy normal, ¿no? Natural del entrenamiento. Y es algo muy natural. Y mucha gente, por supuesto que es común que vaya con fisioterapeutas o con distintas personas que también están adentradas al cuidado del cuerpo, pero también es algo muy valioso que tiene Ballet House, es contar con alguien que además de saber cómo cuidar ese cuerpo, es que también tenga conocimientos de la danza, porque la verdad es de que la danza, y en específico el ballet, es un entrenamiento muy específico todo el tiempo. Puede ser muy claro para alguien, pero tanto para alguien que realmente es inexperto y que no tiene mucha experiencia, puede ser muy complicado de entender, pero en realidad puede ser tan sencillo como es, ¿no? Es decir, para hacer un tendiu adelante es simplemente hacerlo realmente adelante y no a la diagonal delante o ligeramente al ladito y lo mismo de lado y lo mismo detrás. Realmente la danza clásica y la danza en general ocupa técnicas que realmente ayudan a esculpir el cuerpo para ciertas acciones específicas que se van a llevar a escena posteriormente. Pero por eso es muy importante ser específico tanto en la forma en que uno ejecuta, tanto en la forma en que uno explica. Porque esas pequeñas cositas o modificaciones que uno hace dentro de la técnica, si siguen ahí y aparte no van en favor a mejorar, realmente no va para algo bueno. ¿Me explico? Claro. Parte también de este tema que estábamos tocando, digo, no está con nosotros, me hubiera encantado que estuviera con nosotros, nuestra profesora de jazz, Sandra. Algo que he visto en su clase de Sandra es que los movimientos son más libres, no son tan cuadrados como en el ballet, ¿no? Son movimientos un poquito, incluso divertido para los niños, ¿sabes? Sí. Y entonces ahí cuando yo veo a los niños, al niño que me decía, ay, me duele, y lo ves en la clase de jazz, que obviamente no es tan rígida como el ballet, digo, pues no, que le dolía. Entonces ahí es donde a veces los niños también no diferencian un dolor por ejercicio, un dolor por lesión, o simplemente porque dices, yo quiero hacer la clase de ballet, tengo flojera y voy a decir que me duele, ¿no? Sí. Entonces, y le sumas que además mamá, papá quizá no saben del tema y lo llevas
con cierta persona que evidentemente no sabe del tema de la danza, de lecciones de danza o de una clase de danza, pues obviamente te ponen en jaque como papá o mamá en decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y digo, pues para eso estamos nosotros, para cuidar el cuerpo de los niños y obviamente sacarles de sus dudas. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en el programa de Ballet House. Está conmigo Sergio, que ya lo conocen algunos de ustedes, y está Gerardo, también nuestro fisioterapeuta. Vamos a continuar ya con nuestro último punto que queremos tocar en esta sesión, en este programa. Evidentemente nosotros como maestros, desde Sandra, Sergio y un servidor, estamos para mediar, facilitar, potenciar, no solo la parte corporal, sino también incluso partes emocionales, familiares, sociales, ¿no? Y algo que queremos hacer en Ballet House es no solo quedarte como alumno de Ballet House, sino hacerte crecer, hacerte que despegues, que te vayas más lejos, siempre más arriba, ¿no? Digo, la finalidad de Ballet House no es todo el tiempo tenerte ahí, porque lo que queremos es hacerlos crecer a nuestros alumnos, y es donde empezamos desde el punto de partida, que es un examen postural, donde encontramos diversas situaciones con los niños. Digo, desde el niño que tiene una excelente postura, de los niños que tienen hiperlordosis, hiperextensión de rodillas, y yo creo que es muy importante siempre una buena o un examen postural y darle seguimiento, ¿no crees? Claro, sí. La importancia de un examen postural, justamente como lo mencionaba, era que nos da como una idea de cómo el alumno llega a nuestra institución para poderlo ahí trabajar de una forma correcta y evitar así las lesiones. Lo que encontramos comúnmente en nuestros alumnos fue un aumento en la curvatura de la espalda baja, que es conocida como hiperlordosis lumbar, una hiperextensión en rodillas, unas rodillas en varo, que es decir, cuando están hacia afuera, y en valgo cuando son en X. También el tipo de pie pues va cambiando dependiendo de la edad. Por ejemplo, un pie plano fisiológico, es decir, normal, es hasta los 4 años. Ya posteriormente esa edad comienza como a formarse el arco. También algunos, por ejemplo, que tienen pie cabo, es por condiciones fisiológicas que vienen desde nacimiento, congénitos, y pues bueno, solamente ahí con ellos tener los cuidados y las medidas necesarias para que no les ocasione ningún problema. Bueno, déjenme les digo que además de que Gerardo hace este examen postural y nosotros estamos a cargo de la clase, claro. Créanme que Gerardo nos dice, este ejercicio se puede hacer, este ejercicio no se puede hacer, necesito que trabaje en esta parte, y yo creo que es, como lo acabas de decir ese rato, y ambos lo dijeron, eso es una ventaja de nosotros, porque además no solo es el fisioterapeuta que te va a ayudar a prevenir o a tratar la lesión, sino la posibilidad que le está dando su segundo estudio es que sabe de lo que habla, que sabe lo que tenemos que trabajar para evitar lesiones o incluso para incrementar el potencial corporal. Exacto, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, aquí los problemas posturales generalmente se deben a alguna alteración de la postura. Alguna alteración de postura y también de debilidad muscular. En este caso, por ejemplo, Sergio en las clases trabaja mucho la alineación de lo que es el tronco, las piernas. Entonces, si él y yo vamos muy de la mano, podemos brindar al alumno una buena técnica y una buena ejecución para que justamente el alumno mejore la postura y realice la disciplina sin ningún problema. Exacto. Claro. Además de que, bueno, una vez que Gerardo nos da toda esta información, uno como maestro no se queda todo el tiempo como acomodado, porque a pesar de que uno tenga esos conocimientos y a veces también ya estén en nuestro cuerpo, el hecho de expresarlos y el hecho de explicarlos a otra persona también puede ser difícil, y el hecho de que Gerardo nos dé toda esta información a nosotros nos hace trabajar y pensar, ok, ya intenté darle de esta forma una corrección a cierta persona, pero al parecer no me entendió,
y también tengo información de esa persona en cuestiones de su postura, en cuestiones de qué condiciones tiene, para entonces yo pensar y brindarle otras imágenes, por ejemplo, para tratar un poco como este caso de la hiperlordosis. Hay una chica en mi clase que tiene ese problema muy marcado, ¿no? Y ha hecho un progreso a través de estas semanas, realmente semanas, porque también no es como que en un solo mes ya se haya hecho, claro, sino como que lleva un proceso y es un cambio que yo he visto que es reciente, pero que lo ha estado pensando, pero también yo tuve que darle distintas imágenes. Lo que he estado implementando inclusive es, antes de llegar a la barra, es poner ejercicios preparativos en el piso, comúnmente conocidos como barra al piso, tanto para que ella sienta como su pelvis está colocada de una manera distinta, tanto para que también los demás puedan y tengan oportunidad de calentar todas las articulaciones, para que una vez que lleguemos a la barra, uno ya tenga esa conciencia corporal de cómo está colocado el cuerpo y cómo voy a estar trabajando durante toda la clase. ¿Me explico? Claro. Y una de las ventajas que tiene nuestra comunidad es que además de que no solo trabajamos en clase estas situaciones que nos va comentando Gerardo, el papá tiene su propio, se le imprime su resultado, su expediente, porque digo, lo haces, te llevas aproximadamente 30 minutos, más aparte sacar el resultado, ¿no? Y cada papá, cada mamá de nuestra comunidad tiene ese resultado. El día que el pequeñito decida irse a otra escuela, tiene toda la confianza y tiene toda la posibilidad de llevárselo y decir, bueno, esto me lo dieron, y se va de una forma profesional, ¿sabes? Sí. Y pues bueno, vamos a ir ya cerrando nuestro programa. Ballet House y nosotros como maestros mediamos, facilitamos, hacemos crecer un potencial corporal, un potencial artístico, y yo creo que la finalidad de nuestra casa de ballet es hacer exactamente eso, que te sientas como en casa, cuidado, protegido, amado, apapachado, entrenado, y no solo a los alumnos, sino también a los papás, porque además que los papás a veces desconocemos de ciertos temas, algunos sí conocen, algunos no, pues tengan toda la información para que sepan que los pequeñitos están en una escuela, en una casa de arte hacia la danza, sepan que realmente están con personas que saben hacer su trabajo, que además, por ejemplo, Sandra tiene una experiencia de 20 años, algo así. Digo, ustedes tienen una profesión bastante muy clara, y yo creo que eso ayuda a que los papás y nuestra comunidad se sienta confiada, porque déjenme les digo que nos los han hecho saber, y además nos lo demuestran comúnmente, ¿no? Constantemente, que están muy contentos. No sé si quieras cerrar algo, Gerardo, para cerrar el programa. Pues bueno, yo quisiera decir que sí es necesario que al momento de que realices, en este caso, cualquier disciplina, ya sea danza clásica, contemporánea, jazz, tengas bien dónde tomas tus clases, que cuides mucho tu cuerpo y que realmente estés seguro de que las personas que te están entrenando cuenten como con los conocimientos necesarios para poder realizar una buena danza. Exacto, y realmente si tienen dudas, si tienen otras inquietudes, que realmente nos pregunten, porque muchas veces, a veces en una sola clase donde uno tiene a más de 5 alumnos y obviamente hay que tener cierto ritmo, a veces no da mucho tiempo para preguntas o una explicación mucho más grande, ¿no? Sin embargo, si alguno de ustedes tiene esa duda o quiere conocer más acerca del tema, realmente acérquense, porque creo que les podemos dar mucha más información, porque yo creo que la danza es muy común decir que es muy sencilla, porque aparentemente lo es. Digo, o sea, a final de cuentas hay gente que se dedica a esto profesionalmente y realmente lo hace ver muy natural y muy sencillo. Sí. Pero es muy importante que considerar que detrás de todo eso hay muchísimos años de experiencia, muchísimos años de trabajo y muchísimo esfuerzo. Y realmente si tienen alguna duda, o sea, realmente acérquense y nosotros podemos aclarárselas. Claro, por supuesto.
La finalidad de Ballet House es hacer que estén en un lugar donde realmente se entrenen con gente profesional. Digo, tú estás a cargo del último grado, donde ya son edades ya jovencitas, de jóvenes, 12, 13, 14 años en adelante, y realmente son chicas que ya saben, ya te preguntan, ellas directamente o ellos directamente. Exacto, ¿no? O inclusive ha habido casos en donde ellos me dicen, maestro, ¿dónde puedo inclusive encontrar un lugar en donde pueda desarrollarme de esta manera, o qué puedo hacer para, como por así decirlo, dar el siguiente paso, ¿no? Y entonces uno ser completamente abierto y realmente apoyarlos en ese sentido, porque justamente de eso se trata, de que puedan tener experiencias de un mayor calibre, que puedan ellos destacar en otro lugar, que eso también es algo muy importante y algo que queremos lograr definitivamente con estos chicos, y que también amplíen su panorama. Claro, por supuesto. Trascender. Exacto. Trascender, porque de esa forma cada uno de nosotros va a ir trascendiendo, ¿no? Y yo creo que es parte de la vida en general, trascender siempre en alguna situación, no sé. Bueno, los invitamos a que sean parte de la comunidad Ballet House. Búsquenos en nuestras redes sociales como Ballet House, o acérquense incluso a personas que ya pertenecen a la comunidad. Somos una comunidad que se preocupa y se ocupa de nuestra gente. Estamos en Rayón 110, tenemos una casa muy icónica en Texcoco, bastante peculiar nuestra instalación. De inmediato van a identificar cuando sepan dónde es. Yo les sugiero que hagan una cita, que nos busquen en redes sociales. No es una casa abierta al público, tenemos que hacer una cita para poder acceder. Busquen teléfonos o escriban a las redes sociales, y pues ahí van a lograr encontrar no solo un buen entrenamiento, sino hacerlos sentir en casa, cuidados, protegidos, entrenados. Yo creo que es parte fundamental también de un buen crecimiento artístico, ¿no? Claro. Sí, ¿Algo que quieran aportar para finalizar? Bailen mucho y cuídense. Cuiden su cuerpo, ámenlo y trabajen bien. Muy bien, pues bueno, este fue el programa Ballet House. Soy Giancarlo Duana, me despido de ustedes y nos vemos a la próxima. Gracias.